Supercrack Estrella presenta. Konstantinos Philippidis es un bombero canadiense de 49 años que desapareció el pasado 7 de febrero cuando estaba esquiando en un área montañosa y boscosa de Wilmington, New York. Durante casi una semana, más de un centenar de personas rastrearon esta zona, conocida como Whiteface Mountain. Sin éxito. Un esquiador desaparece misteriosamente en Nueva York y reaparece a los pocos días a casi 5.000 kilómetros de distancia. Esto ocurrió el 16 de febrero, 2018, el mismo día que en Chicago se hablaba de un experimento relacionado con el CERN. No queda claro si este experimento ya se realizó o está por realizarse, porque la información es confusa. Pero sí sabemos que este experimento salió a la luz pública el mismo día que el caso del esquiador desaparecido el mismo día. ¿Estarán el experimento y el caso del esquiador relacionados? No sabemos si el experimento está aún por hacerse, o ya se realizó. Todos los días desaparecen personas. Según recientes datos, hasta 10 millones de personas desaparecen cada año únicamente en los Estados Unidos. Aunque es cierto que el 95% de ellos regresan o los consiguen encontrar. Del 5% restante, algunos son fugitivos, otros son secuestros o víctimas de otro tipo de delitos. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de desapariciones que no se pueden explicar. Es en estos casos que la persona desaparece de repente, dejando todas sus pertenencias, incluido su documentación. Simplemente se esfuman, dejando tras de sí preguntas sin respuesta. Pero dentro de la categoría de misteriosas desapariciones está el individuo que regresa, aunque estas reapariciones son tan extrañas y surrealistas como la propia desaparición. Y esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde un bombero que desapareció mientras esquiaba en Nueva York. Su desaparición provocó una búsqueda sin éxito, pero 6 días después fue encontrado a casi 5.000 kilómetros de distancia, todavía con su traje de esquí. Misteriosa desaparición y aún más extraña reaparición. Konstantinos Danny Philippidis estaba disfrutando de un viaje con amigos y compañeros bomberos en Whiteface Mountain en las montañas de Adirondack, estado de Nueva York, cuando desapareció. No había rastro de él, pero sus pertenencias, incluyendo sus documentos de identificación, estaban en la cabaña donde se hospedaba, y su vehículo todavía se encontraba en el aparcamiento de la estación de esquí. Rápidamente se preparó una gran operación de búsqueda con cientos de voluntarios, perros de rescate y helicópteros que recorrieron el terreno helado, mientras los amigos y la familia temían lo peor. Sin embargo, 6 días más tarde apareció aturdido y confundido a unos 4.600 kilómetros de distancia, en California, sin saber cómo llegó allí. Pero lo más sorprendente fue que llevaba puesto su equipo de esquí completo, con casco y gafas protectoras. Por lo demás, no parecía tener problemas de salud, y fue encontrado después de que él mismo llamara por teléfono a su esposa, quien lo instó a ponerse en contacto con la policía. Los agentes que se personaron al lugar se encontraron al bombero, oriundo de Toronto y padre de 2 hijos, vestido con sus pantalones de nieve, una chaqueta de esquí, botas de invierno, y llevando un casco de protección. Curiosamente esta persona es de Canadá. Recordar mis vídeos de Supercrack Estrella. Canadá es el país con más casos de viajeros del tiempo. En esta ocasión no fue en Canadá, pero curiosamente él sí es del Canadá. Asombroso, Canadá siempre está por medio en estos temas. Uno de los oficiales le dijo al periódico neoyorquino The Post-Standard que Philippidis pensó que había sufrido una lesión en la cabeza, por lo que había sido llevado hasta California por un camionero y que había dormido mucho. Se cortó el pelo y compró el teléfono para llamar a su esposa. Cuando le preguntamos cómo llegó aquí, no podía recordar mucho, dijo el sargento Shawn Hampton a la prensa canadiense. Estaba esquiando y eso es lo que recordó por última vez. Le costó bastante recordar lo que ocurrió en los últimos días. Según la versión oficial, lo primero que dijo Philippidis es que hacía un poco de frío, pero no tanto. Hampton explicó que al principio no creyeron la historia de Philippidis hasta que revisaron la base de datos nacional de personas desaparecidas y descubrieron que había desaparecido en Nueva York 6 días antes. Después de verificar su historia, les dijo a los oficiales que recordaba que en Sacramento alguien le dejó una tarjeta de crédito que utilizó para retirar efectivo, pero que no tenía ningún tipo de identificación. Lo primero que hicieron las autoridades fue hacerle pruebas de drogas ni alcohol, que fueron negativas, pero los médicos debían tenerlo bajo observación en el hospital. Al día siguiente fue dado de alta y su familia ya ha solicitado que sea devuelto a su casa en Toronto.
John Tibbets, de la policía del estado de Nueva York, dijo en una conferencia de prensa que Philippidis dijo a las autoridades que volverá a Nueva York para ayudar a los investigadores a reconstruir cómo desapareció y apareció misteriosamente al otro lado de los Estados Unidos. En este momento queremos ayudar a Dan Lee a recuperar los últimos 6 días de su vida y lo único que pedimos es que nadie saque conclusiones, agregó Tibbets. Las misteriosas circunstancias en torno a cómo llegó Philippidis a California han llevado a los teóricos de la conspiración a sugerir que el bombero canadiense pudo haber sido secuestrado por extraterrestres o incluso haber sido teletransportado. Otros han asegurado que lo que experimentó Philippidis fue lo que se conoce como el fenómeno del tiempo periodo, un vacío en la memoria consciente identificado en un periodo de tiempo determinado. Este tiempo perdido puede abarcar desde unos pocos minutos a unas pocas horas o hasta varios días de duración. Generalmente, el individuo que sufre este tipo de inexplicable fenómeno se despierta comprobando cómo ha habido una variación inusual en el tiempo. El fenómeno del tiempo perdido está estrechamente relacionado con las abducciones extraterrestres, y las víctimas suelen tener implantes metálicos u objetos extraños insertados en alguna parte de su cuerpo. En el caso de Philippidis, la única manera de saber lo que ocurrió en los misteriosos 6 días es bajo hipnosis, aunque lo que puedan descubrir puede ir más allá de lo que nos podemos imaginar. ¿Qué pudo pasarle a Philippidis? ¿Pudo haber sido abducido por extraterrestres? ¿O se trata de un nuevo caso de teletransportación provocado por experimento del CERN en Chicago? Un haz de neutrinos más potente atravesará 1300 kilómetros de la Tierra en un lugar bajo tierra en Chicago. El chorro de partículas pasará por un gigantesco detector capaz de observar la formación de un agujero negro en tiempo real y permitirá buscar respuestas al origen del universo. No sabemos si el experimento fue realizado ya, o aún está por hacerse, pero se anunció curiosamente el mismo día que desapareció Philippidis en Nueva York. También está la posibilidad de que el experimento se realizara en secreto para decir mucho más tarde los resultados, pero las fechas del anuncio del experimento el caso de Philippidis son el mismo día. Extienda la palma de la mano. Cuente hasta 3. 1 billón de neutrinos acaba de atravesar la piel, el músculo y los huesos de su mano. Estas minúsculas partículas pasan por el espacio vacío de los átomos casi a la velocidad de la luz en un viaje interestelar que no deja rastro. El experimento de neutrino subterráneo profundo, DUNE, por sus siglas en inglés, proyecta un nuevo acelerador y 2 nuevos detectores de un haz de neutrinos que recorrerá 1300 kilómetros por el subsuelo de Estados Unidos. La prueba puede aportar respuestas sobre el origen del universo. Y quién sabe, quizás teletransportar a una persona de forma accidental. Un detector más grande que el de Chicago se encuentra enterrado a 800 kilómetros de distancia, en la mina Southern del estado de Minnesota. Juntos forman el experimento NOAA. Los científicos estadounidenses han creado el haz de neutrinos, que atraviesa el detector cercano y el lejano, además de toda la materia de la corteza terrestre que los separa, para tener las mejores posibilidades de observar estas partículas y de estudiar su extraño comportamiento. Los neutrinos son como fantasmas, invisibles a los instrumentos de la ciencia, pero muy de vez en cuando alguno colisiona con un átomo del fluido que hay dentro de los detectores. Esto produce partículas con carga eléctrica que dejan rastros visibles. Encontrarlos, entonces, se convierte en cuestión de cifras. Cuanto más denso sea el chorro que sale del acelerador, mayor probabilidad hay de que algún neutrino choque contra un átomo en el detector. La edición del 8 de julio pasado de la prestigiosa revista científica Physical Reviews Letters, PRL, incluyó un artículo polémico para la comunidad de los físicos de partículas. Un trabajo realizado en el Fermilab por un equipo internacional de investigadores, entre los cuales había 4 brasileños, aportaba indicios de que los neutrinos del muón y sus respectivos antineutrinos podrían no comportarse exactamente de la misma manera e incluso exhibir masas distintas. El estudio señalaba que quizá las diferencias entre la materia y la antimateria fuesen mayores de lo que postula el modelo patrón, el marco teórico erigido durante los últimos 50 años para explicar las interacciones entre las partículas subatómicas, los bloques que componen la materia. Se trataba de un resultado sorprendente, basado en el análisis de informes preliminares obtenidos hasta junio de 2010 por el experimento MINOS, Main Injector Neutrino Oscillation Search, uno de los proyectos científicos llevados adelante por el laboratorio americano, situado en Batavia, en las cercanías de Chicago. El contenido del artículo, aparentemente en desacuerdo con algunas leyes de la física, según sus propios autores, debe interpretarse con cautela.
Al fin y al cabo, existía un 2% de probabilidades que los inusitados datos iniciales del MINOS se originaran en una fluctuación estadística momentánea y no reflejaran la realidad de neutrinos y antineutrinos. Desaparición y oscilación. El objetivo del proyecto del Fermilab es comparar la ocurrencia de un fenómeno conocido con el nombre de oscilación en neutrinos y antineutrinos del muón. En la jerga de los físicos, cuando un tipo de neutrino o antineutrino se transforma en otro al desplazarse, ocurre una oscilación. Existen tres formas o sabores de neutrinos y antineutrinos: los del muón, los del tau y los del electrón. Ese trío de partículas con carga eléctrica se denominan genéricamente como leptones. Los neutrinos son leptones neutros. En el MINOS, los científicos compararon la frecuencia con que los neutrinos y los antineutrinos del muón desaparecieron y, supuestamente, se transformaron en neutrinos y antineutrinos del tau. Es la primera vez que algún grupo de investigación mide la oscilación de antineutrinos del muón, dice Philippe Gouffon, del Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo, IFUSP, quien también participa del experimento realizado en Estados Unidos. Conceptualmente, la antimateria se define como una especie de copia de la materia, con la cual divide básicamente las mismas propiedades, incluso la masa. Pero existe una diferencia fundamental entre ambas. Las antipartículas que conforman la antimateria exhiben una carga eléctrica con signo invertido en relación con sus respectivas partículas de materia. Con una carga positiva, el positrón es la antipartícula del electrón, cuya carga es negativa. Tal como su nombre lo indica, neutrinos y antineutrinos son eléctricamente neutros. Sin embargo, los primeros se encuentran relacionados con los leptones de carga negativa y los segundos, con los de carga positiva. Los físicos consideran que materia y antimateria existen en la misma proporción en el universo, aunque la cantidad detectada de ambas esté lejos de ser la misma. De una manera grosera, es en este contexto teórico que los físicos estudian las propiedades de neutrinos y antineutrinos. Aunque se los considera las segundas partículas más abundantes del universo, solamente por detrás de los fotones, partículas de luz, los neutrinos resultan virtualmente imperceptibles. No poseen carga eléctrica, cuentan con una masa prácticamente despreciable, se desplazan a una velocidad muy próxima a la de la luz y prácticamente no interactúan con la materia. Son capaces, simplemente, de atravesar cuerpos enormes, tales como el planeta Tierra, sin alterar su trayectoria ni sufrir ningún efecto perceptible. El Big Bang, la explosión primigenia que, según la teoría más aceptada, originó el universo hace algo menos de 14.000 millones de años, habría constituido la principal fuente de neutrinos. La actividad solar y los rayos cósmicos son las más conocidas fuentes naturales de neutrinos, que se forman a partir de procesos tales como el decaimiento radiactivo, cuando el núcleo de un átomo estable pierde espontáneamente energía y emite partículas ionizadas, y las reacciones nucleares, ruido e información. La comparación de parámetros entre partículas y antipartículas solo fue posible porque el experimento del Fermilab constituye uno de los pocos en el mundo, junto con el T2K, Tokai Mioka, en Japón, capaz de producir haces específicos, constituidos solamente por neutrinos o antineutrinos, con niveles mínimos de contaminación. La mayoría de las iniciativas científicas trabaja con haces que son una mezcla de partículas y antipartículas, una limitación que dificulta la obtención de datos específicos al respecto del fenómeno de la oscilación. La producción de un sistema que genere partículas en cantidad suficiente como para separar el ruido de la información constituye una de nuestras grandes dificultades, explica el físico João Coelho, alumno de doctorado de la Unicamp, quien pasó un año en el Fermilab merced a una beca otorgada por la FAPESP. La primera etapa del experimento MINOS consiste en generar las partículas que los físicos pretenden estudiar. A tal efecto, el Main Injector, un anillo de 3,2 kilómetros de circunferencia que forma uno de los 6 aceleradores de partículas del Fermilab, produce un pulso de protones de alta energía destinado a chocar contra un blanco de grafito. La colisión produce el surgimiento de partículas inestables, iones y kaones, que generarán muones y neutrinos. A continuación, el haz es dirigido hacia una pared que filtra sus impurezas. Se separan muones y otras partículas indeseables y permanecen solamente los neutrinos del muón. La segunda parte del experimento constituye el corazón del MINOS. El haz de neutrinos purificado es orientado hacia 2 detectores subterráneos. El primero, a 1 kilómetro de distancia del Fermilab, y el segundo, distante a 735 kilómetros, en la mina desactivada de Soudan, en el estado de Minnesota.
El detector más cercano, que fue montado a algo más de 100 metros por debajo del Fermilab y pesa 1000 toneladas, chequea la pureza y la intensidad del haz. Sus mediciones sirven para suministrar las características principales del pulso. El detector más lejano pesa 6000 toneladas y se encuentra enterrado a 716 metros debajo de la superficie en una caverna. Apenas 2,5 milisegundos después de salir del Fermilab, el haz de neutrinos es detectado en Soudan. Las oscilaciones de los neutrinos ocurren durante el recorrido realizado por las partículas entre el primero y el segundo detector, explica el físico Ricardo Gómez, de la Universidad Federal de Goiás, quien también participa del MINOS. Al medir por primera vez la desaparición de antineutrinos del muón, los científicos del Fermilab descubrieron inicialmente que las oscilaciones de esas antipartículas y de sus partículas podían ser distintas, tal como se insinúa en el artículo de la PRL. Actualmente, con mayores datos analizados, el equipo del MINOS considera que ese parámetro es equivalente para neutrinos y antineutrinos. La física es una ciencia esencialmente experimental, comenta Marcelo Guzzo, físico teórico de la Unicamp que estudia los neutrinos. Cualquier resultado deben confirmarlo varios grupos antes de constituir una expresión definitiva, dice Orlando Pérez, otro experto en el tema, también de la Unicamp. Según la física Renata Zukanovich-Funchal, de la USP, las fluctuaciones estadísticas resultan frecuentes en los experimentos con altas energías. Por ello debemos ser cautelosos cuando conseguimos resultados que no logramos comprender. En fin, amigos de Supercrack Estrella, estaremos atentos al caso, una broma, pérdida de memoria, o quizás teletransportación por el experimento de Chicago. Si el video te gustó, pulgar arriba.